confianza. Soy psicóloga de formación, entonces esto me permite también mucho el tema de, digamos, del tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver mucho con el tema de habilidad blanda. Básicamente soy una persona que ha trabajado mucho en el tema corporativo, me considero una socia estratégica en tema de gestión de personas. Me gusta mucho el tema del crecimiento y el desarrollo de personas dentro de las organizaciones. Soy alguien que implementa mucho estrategias innovadoras en temas de human resources o recursos humanos en las empresas. Siempre me gusta aprender de manera continua, sobre todo porque soy muy curiosa y bastante innovadora, por decir así, me gusta conocer de todo un poquito. Y digamos que la frase que me caracteriza es: desafíos de alguna manera me emocionan o me apasionan. Soy una persona que a nivel laboral tiene mucha experiencia en todo lo que es Human Resource Management o de alguna manera la gestión de personas, pero en mi formación de psicóloga de alguna manera me da cierta ventaja también porque me gusta mucho el tema del comportamiento humano, ¿sí? Como bien les comentó Liam, pues básicamente el taller tiene 6 sesiones. Hoy día vamos a empezar hablando de tema de habilidad blanda propiamente dicho, sobre un punto importante que también es inteligencia emocional. Pero antes de entrar netamente al tema del taller y podamos de alguna manera continuar, así como yo me presenté, sí me gustaría conocerlos también y saber un poquito de alguna manera con qué tipo de personas más o menos estamos charlando, como para que yo pueda ir calibrando el taller y de alguna manera no sea algo que de repente solamente pueda hacer lo que yo sé, sino también pueda ayudar un poquito el público que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces yo les hago una pregunta, yo no sé si me pueden responder por el chat, pero ¿conocen alguna vez han usado el Mentimeter o el Menticom? Ahí les estoy poniendo en el chat un link eh, que no sé si podrían hacer la opción de entrar. Es sencillo, simplemente denle clic al link que estoy poniendo, ¿sí? O coloquen menti.com y les va a pedir un código. Y coloquen el código que les estoy poniendo. Les voy a mostrar mi pantalla como para que ustedes puedan ver básicamente lo que deberían visualizar, ¿sí? A ver, déjenme les muestro acá. No sé si alcanzan a ver mi pantalla. ¿Sí? Ah, acá, perfecto. Ahí hay una pregunta que si ustedes ingresan al link que les acabo de mandar, vamos a ir visualizando un poco las respuestas que ustedes van colocando. ¿Sí? Ah, por ejemplo. Perfecto. Ajá. ¿Alguien ya entró? Bien. Ahí está el código. Ah, muchas gracias, Lian. Ahí les mandaron el link y les mandaron el código. Ok, muy bien. Ahí vamos visualizando un poco las carreras que estudiaron o las carreras que están estudiando. O en caso de repente alguno todavía no se decide bien qué carrera necesita estudiar y todo lo demás, coloquen también la expectativa de carrera que puedan tener. Me dices que se rebota, qué raro. A ver, voy a tratar otra vez de copiar el link. Tienen que entrar a esta página, si no es el link, entran al menti.com y colocan el código que de alguna manera les está colocando también Lila, que este código es único. Por ahí veo solo 4 personas que de alguna manera han linkeado un tema de link o porque de alguna manera veo más. Ajá, muy bien, ahí se veo que se están viendo más personas. Lindsay, yo no sé si puedes tratar de volver a entrar al link y colocar el código o colocar el link que acabo de pasar, porque ahí sus compañeros se están uniendo. Como ustedes pueden ver, ahí están las respuestas que se van viendo. Esto un poco para poder conocerlos y básicamente saber qué carreras están estudiando o han estudiado o desean estudiar también, ¿no? Ah, si estamos con celular, tienes que descargar el aplicativo como para poder entrar.
Ok, ahí más o menos vemos las carreras. Ok. Ok, veo que la carrera que más destaca es la carrera de administración. Veo que 22 personas han llenado el tema. Vamos a esperar como 5 minutos más, como para poder ver. Ahí pueden ver el código en caso no puedan entrar. Ok. Luis, tú estudiaste administración en hotelería. Ok. Ah, tengo la carrera de antropología también. Ok. Digamos que la carrera que tiene la letra más grande son los que tienen más carreras, o sea, son las personas que más han estudiado la carrera, por decir así. Ok, entonces ahí veo que resalta antropología, educación, administración, luego viene también el tema de relaciones públicas, ok, administración de empresas, también veo el tema de las ingenierías, ok, marketing, agronomía, mecánica, medicina, muy bien, gestión cultural, interesante. También vemos informática, ingeniería agrónoma, ingeniería sanitaria, administración y gerencia. Ok, ya tenemos 33 respuestas. Vamos a esperar 5 minutos más a ver si llegamos a 40. Administración, ok, ingeniería de minas, interesante, farmacia y bioquímica. Biólogo también, ok. Ah, también tengo una persona que es policía, ajá. Tenemos marketing y también tengo una colega ahí que también estudió psicología. Eh, ok, esto es el link, Wilson. Ok, perfecto. Eso más o menos ustedes pueden ver la pantalla, un poquito el mix de carreras que tenemos dentro del grupo, como para que también ustedes se puedan ir a dar cuenta. ¿Sí? Ok, vamos a terminar ahí. Llegamos a 36, creo que no alcanzamos a 40. Bueno, ahí 37, a ver si 3 personas más y llegamos al 40 y pasamos a la siguiente pregunta. 37, creo que llegamos ahí. Mm, qué pena, tenemos más como 100 personas. Por ahí que de repente hay problemas para entrar al link. Ok, 38, muy bien. 39, perfecto, gracias. Creo que llegamos al 40. A ver quién es la última carrera que pone novedosa. Algo que no haya leído. Ingeniería de minas ya leí. Creo que ya quedó. Ok. Visualizan 56, 60. Qué bueno. Yo visualizo solamente 40. Jorge, muchas gracias por la aclaración. Están repitiendo las carreras, sí. Muchas gracias, Jorge, por eso. Si son casi 60 respuestas. Perfecto. Entonces, dentro de los 62 que han respondido, la carrera que más destaca es la carrera de administración como primer lugar, luego le sigue educación, luego está el tema de ingeniería industrial, biólogo, está contabilidad, tenemos también el tema de psicología y lo que es un poco más diverso es el tema de las ingenierías, arquitectura y de alguna manera el tema de mecánica, que también es algo que destaca mucho. Muchas gracias por sus respuestas, vamos a 64. Muy bien. Ahora, chicos, lo que les pido es que podamos ver la siguiente lámina, por favor, que también es importante conocer su percepción. No sé si alcanzan a ver. Pueden pasar al segundo slide que ya les muestro, que es el mismo código, solo que la pregunta es otra, que es importante también. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué expectativa tienen del taller? Que es algo que también me gustaría conocer. Es lo mismo, simplemente le dan check al siguiente y ahí pueden ver la siguiente pregunta. Es la misma forma, es el mismo código, es el mismo link y es exactamente lo mismo. Joana, con el nombre de Menti, con esto. Menti, no, así tal cual. Si podemos ir llenando, es el mismo código, la siguiente lámina, si le puedan check siguiente. Ok, muchas gracias. Ahí empezamos una respuesta. Es el mismo código, solo que la siguiente. Ok. Enseñar, aprender, mejorar
como persona, ok. Ahí en la pantalla también pueden ver el código que es este de acá. No sé si alcanzan a ver mi mouse acá. Qué raro, Silvia. Si puedes cerrar el page y volver a ingresar al link. Ok, Luis, muchas gracias. Capacitarme, ok. Tengo como 13 respuestas. Mejorar mi liderazgo, mejorar como persona, mejorar como líder, ok. Mejorar mis habilidades, ok, perfecto. Capacitarme, ajá, interesante. Vamos, 16. Capacitarme y aprender cada vez más, ok. Mejorar y desarrollar las habilidades que uno posee. Muchas gracias, Victoria, por la respuesta. Ahí vamos 22, con la anterior llegamos a 60, a ver a cuánto llegamos ahora. Les doy 5 minutos más como para que sigan respondiendo. El código y ese link es exactamente lo mismo, chicos. Ah, esto es el link, Patricia, ya te lo paso. Si no entran al link, ponen menti.com y colocan el código que les aparece en la parte superior. Es esta acá. También pueden entrar ahí. Vamos, 26 respuestas, ¿ok? Aprender y reconocer mis habilidades y repotenciarlas, ¿ok? Inteligencia emocional, ¿ok? Vamos, 26 respuestas. A ver si llegamos a 40. Ok. Si pueden entrar al link y poderse responder la pregunta, sería ideal. Ok, muchas gracias. Creo que lo que más resalta es el tema de mejorar las habilidades. Muy bien. Ok, ya vamos en 30. Vanessa dice capacitarme para mejorar la parte de las habilidades. Muy bien. Ya vamos 33 respuestas. A ver si llegamos a 40. Aprender y mejorar las habilidades. Ok. Ok, vamos 37. A ver si llegamos a 40. Ok. Ah, perfecto. Ya llegamos a 40. Entonces, como pueden ver un poco la expectativa de sus compañeros, incluido el suyo, está mucho el de mejorar mis habilidades, me parece muy interesante. Luego está el tema de desarrollo personal, luego está el control de las emociones, luego básicamente está mejorar mis respuestas, ok, mejorar como líder, nadie dice que no nos quiere quedar atrás. Luego tenemos aprender sobre el tema, capacitarme, ok. Entonces, con la pregunta que acabo de hacer, me queda claro que la gran expectativa que tiene la mayoría es mejorar sus habilidades, ok, me queda súper claro. Muchas gracias por los que completaron la encuesta, más o menos me dan cierta idea un poquito para dónde orientarlos, sobre todo las siguientes sesiones de la semana. Entonces vamos a dejar de presentar esto. Igual lo pueden ir llenando en el transcurso de la clase, no hay ningún problema, igual me acomoda a mí y de alguna manera me da cierto manejo también. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar básicamente con nuestro taller. Me avisan si pueden ver la pantalla completa, por favor. Sí, José. Ah, muchas gracias. Gracias por el chat. Muchas gracias, José. Ok, listo. Perfecto.
A ver, chicos, vamos a empezar un poco el taller el día de hoy. Yo sé que el tema de los micrófonos es algo que es algo que es realmente retador para mí porque normalmente me gusta charlar mucho con la gente. Entonces, esto es como que yo estoy hablando conmigo misma. Entonces, para hacerlo un poco más interactivo, cualquier duda o inquietud que ustedes puedan tener, lo pueden dejar como un mensajito o le pueden dar la opción de repente de levantar la mano y ahí Lian me puede ayudar como para abrirles el tema del micrófono, ¿sí? Siéntanse con la confianza de hacer la pregunta mientras yo voy desarrollando el taller, sin ninguna, con toda la confianza del mundo. Al final yo igual voy a dejar un espacio para que puedan hacer o las preguntas que ustedes quieran y todo lo demás, así que por ese lado no se preocupen. El tema del material que yo voy a mostrar el día de hoy, Lian ya lo tiene y se los puede compartir de manera directa, así que por ese lado no hay ningún inconveniente, ¿sí? Ok, chicos, entonces vamos a empezar. A ver. Listo. Básicamente, antes de entrar un poquito a calar directamente ciertas habilidades, que es un poco lo que me gustaría comentarles, si bien mi experiencia es mucho en el tema corporativo, pues no puedo dejar el lado humano que de alguna manera nosotros tenemos, ya sea como persona, no necesariamente trabajando en una empresa, pero mi curso de alguna manera va a tener esos dos contextos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de habilidades blandas, que es un poco lo que he escuchado mucho, hay que tener en cuenta lo siguiente. Normalmente, si nosotros hacemos un research en Google o buscamos, o por ahí de repente la gente que estudió administración o hasta en tema de ingeniería o la carrera, siempre nos hablan de tema de habilidades o skills, como se dice en inglés, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de habilidades hay que tener en cuenta normalmente tres componentes, que es algo importante que también lo tienen que tener en cuenta. Uno es el tema de actitudes, es decir, la forma que uno actúa, por decir así, el acto, es decir, lo que nosotros normalmente visualizamos o vemos. El otro componente son el tema de las aptitudes, es decir, básicamente lo que a nivel cerebral nosotros procesamos, que es la parte hard que nosotros llamamos dentro de recursos humanos o la parte dura que nosotros decimos dentro del mundo, de alguna manera en las organizaciones dentro de recursos humanos, ¿sí? Y hay un tercer componente que para mí es muy importante, que es un poco el tema de las competencias. Aquí llamo mucho el tema de la competencia, es decir, qué tan competente eres para poder utilizar estas dos cosas. Tanto las actitudes que tienes como las actitudes que de alguna manera nosotros manejamos. Ese es el concepto un poco de habilidad, que al final si lo queremos sumar en una frase, normalmente es a responder la pregunta, ¿qué tan hábil eres en esto? Entonces, como para ejemplificar un poco, yo no sé si me responden por el chat o me levantan la mano, más o menos de las 140 personas que veo conectadas, ¿cuántos, por ejemplo, saben manejar bicicleta? O se han montado la bicicleta. Ok, José me dice que es 1, ok, Jordan, vamos 2, Silvia 3, 4, ajá, 5, ok, 6, 7, 8. Si cuento un poquito la mano, creo que más del 50% de los que están participando, o al menos están oyendo el taller, manejaron bicicleta o saben manejar bicicleta, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, se hacen la pregunta, ¿qué tan hábiles son manejando la bicicleta? ¿Cómo responderían a la pregunta? Ah, Natalie, ok. Si yo les pongo, ¿y qué es lo primero que se les viene? Yo te digo, ¿qué tan hábil eres manejando la bicicleta? ¿Qué me responderían? Roxana dice, muy bien, ok. Muy hábil, ok. Pero pongamos algo concreto. Es como que me digan, ¿cómo te llamas? Me llamo Girasol, ¿sí? Entonces, ¿qué tan hábil eres manejando la bicicleta? El muy bien es muy general, ¿no? Regular, ok, Mel, muy bien, muy bien. Le voy a poner como algo excelente, es decir, que sabes perfectamente manejar la bicicleta. Ok. Regular, excelente, ok. Muy bien, muy bien. O sea, excelente lo puedo tomar en cuenta que si te doy cualquier tipo de bicicleta lo vas a poder montar, ¿cierto? Lo normal, ok. Al 10 es un 8, Jordan. Muy bien, ya me están poniendo escala. Cuando hacemos este tipo de pregunta, ¿qué tan hábil eres? Más que colocarle el tema de la escala, lo que de alguna manera quiero que queden como concepto es que para que tú puedas montar la bicicleta, uno tienes que saber cómo está conformada una bicicleta.
¿cierto? Es decir, tiene las dos ruedas, tiene el timón y tiene esta parte que sujeta para el tema, para hacernos un poco la idea de lo que es una bicicleta, ¿sí? Ahí estamos viendo un poquito el tema de la aptitud. Ya estructuralmente o mentalmente tengo la idea de lo que es una bicicleta, sea que tenga normalmente dos ruedas, ¿correcto? El tema 2 es, si tú te montas la bicicleta, tienes que tener actitud, es decir, te tengo que ver que estás montando la bicicleta. Es decir, que te subas, seas las rueditas de soporte que tú puedas tener, pero de alguna manera yo visualmente tengo que saber de que estás manejando la bicicleta. Y lo tercero que tiene que ver un poco con la habilidad o el tema de la competencia es ver que de alguna manera yo veo que sí montas la bicicleta, sí las rueditas, o que sabes hacer los cambios o aceleras, o que de repente te pongo un piso que tiene obstáculos y eres capaz de saltar. Entonces es ahí donde de alguna manera yo miro qué tan habilidoso eres manejando el tema de la bicicleta. Eso solo como concepto para poder tener el tema de manejos. Como dice Richard, tiene frenos, presión, estado de la estructura y los cambios en buen estado. Muy bien, se ve que conocen las bicicletas. Miley dice que volvió a las rueditas, ¿sí? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque de alguna manera nos va a poder permitir entender cuando hablamos de habilidad. Entonces, si hablamos de bicicleta, también podemos hablar de habilidades en dos contextos. Una habilidad personal, que es el tema de la bicicleta, y una habilidad también en las organizaciones, que acá lo que varía son los contextos, ¿sí? Dentro de las organizaciones, normalmente nosotros llamamos people skill o habilidades de la gente, ¿sí? Eso como para que también lo conozcan. Pero más adelante vamos a ir entendiendo más acerca del tema, ¿sí? Pero antes de poder hablar en realidad de alguna habilidad especial para un determinado contexto, ya sea a nivel personal, ya sea para el tema del trabajo, ya sea como alguno me puso, quiere mejorar un poco el liderazgo de repente dentro del trabajo que tiene o dentro del emprendimiento que pueda manejar, pues vamos a ir al punto de inicio del tema de las habilidades, que es el tema de la inteligencia emocional. Toda habilidad blanda, porque estamos hablando de la habilidad de la gente, de habilidades que son más soft o de habilidades humanas, como nosotros decimos, parte mucho de las emociones. Pero antes de hablar de emoción puramente dicho, hay que hablar de inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente hay dos frentes que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Es entender y expresar nuestras emociones. Luego es el ser empáticos al comunicarnos con los demás. Si nos damos cuenta, el tema del entendimiento y la expresión es mucho más interno. Es un proceso más de uno hacia adentro. Y el tema de la empatía para saber comunicar o saber expresar esas emociones al resto es un poco más externo. Es decir, si regresamos un poquito al ejemplo de la bicicleta, o a algo concreto que ustedes puedan ser habilidosos, sea el tema de montar bicicleta, sea que de repente alguno es muy hábil a nivel comunicacional, o sea, alguien que realmente es muy hábil manejando o desarrollando alguna, no sé, alguna escultura, algún tema de pintura. Es como que, por ejemplo, si nosotros recordamos cuando empezamos a manejar el tema de la bicicleta, cuando tú subes a la bicicleta no es que seas un robot y no sientes absolutamente nada. Hay mucha expectativa cuando tú subes, sea que estés emocionado el tema de montar bicicleta y el tema de la empatía es que tú puedes estar manejando por la calle y hay una persona que está adelante, lo mínimo que tienes que hacer es tocar la campanita o le dices, perdón que tengo que pasar, no te vas a ir encima de la persona, ¿correcto? Esa es un poco la diferencia entre el tema de entender y expresar nuestras emociones y el tema de ser empáticos y saber comunicarnos con los demás, ¿sí? Otro punto cuando hablamos de la inteligencia emocional, hay que tener en cuenta la composición psicológica. Cuando hablamos de inteligencia emocional, recordemos que estamos viendo qué tan inteligentes, entre comillas, estamos siendo al manejar nuestras emociones. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de una composición psicológica. Según los investigadores, dicen que la inteligencia emocional tiene tres componentes.
Y es algo que también hay que diferenciar cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional. Porque lo escuchamos como IE o lo escuchamos básicamente de repente el nombre más manejado es inteligencia emocional o algunos por ahí escuchó manejo de emociones, ¿correcto? Son 3 componentes. Uno es el tema de la personalidad. El tema como segundo punto es la inteligencia emocional. Y como tercero es el tema del coeficiente intelectual o el IQ. ¿Sí? El IQ de alguna manera está en inglés, que significa Intelligent Qualification, pero de alguna manera es coeficiente intelectual si lo traducimos al español. Entonces, el primer punto, cuando hablamos de personalidad, ¿qué se les viene a la cabeza? Si me pueden escribir, o por ahí de repente alguien levanta la mano y me dice más o menos qué es lo que piensan. ¿Qué es lo primero que viene cuando uno dice personalidad? Que es el primer componente de la inteligencia emocional. Ser uno mismo. Ok, muchas gracias Silvana, ser uno mismo, ok. Alonso me dice la forma de ser, la forma de ser. Diego dice las actitudes, ok. Mayra me dice tal como soy, ok. Expresiones, cualidades, comportamiento, ok. Personalidad, ok. Lo que te caracteriza como único, ok. Actitud, ok. Es la forma integral y total de la persona, ok. Es el conjunto de cualidades psicológicas que tiene una persona, ok. Mostrarme como soy, ok. Carácter, ok. Carácter. Es parte de carácter y temperamento humano, ok. Son conceptos interesantes que también los voy a apuntar. Nuestra esencia, temperamento, ok. Cuando hablamos de personalidad, si buscamos un poco la definición psicológica, básicamente es, como dicen ahí, es lo que te hace único como persona. Si es que yo manejo un poco Características. Johanny, muchas gracias. Características. Cuando hablamos de personalidad es básicamente lo que te hace único, es decir, lo personal que tienes, ¿sí? Cuando hablamos en psicología, pues existen diversos tipos de personalidad. De repente, las que más se conoce coloquialmente es, oye, tú eres extrovertido y tú eres introvertido, ¿correcto? De repente es lo que más manejamos a nivel masivo, por decir así. Girasol, el que es extrovertido, pues es alguien que sonríe, es fácil hablar y todo lo demás. El introvertido, no, es una persona mucho más callada, mucho más tímida, le cuesta de repente interactuar un poquito con la gente, un poquito más de alguna manera con él o con ella, ¿sí? No necesariamente va por ahí, porque cuando hablamos de personalidad, básicamente es lo que te define. Es decir, si me miran a mí y es una persona que yo conozco, la única persona que se puede definir y saber exactamente el tipo de personalidad que tiene es uno mismo. No quita que cuando yo pregunte a mi amigo, al esposo, al novio, a la novia, o al mejor amigo, a algún conocido, etc., oye, ¿y cómo crees que soy? Cuando alguien nos pregunta eso, ¿qué es lo primero que viene a la cabeza? Por ejemplo, si yo les diría en este momento, les diría, oye, ¿qué tipo de personalidad creen que yo tengo? ¿Qué es lo primero que vendría a la cabeza? Si me lo escriben o me lo dicen, ¿qué tipo de personalidad creen que yo tengo? Una personalidad seria. Una personalidad seria, muchas gracias Silvana. Sociable, extrovertida, empática, de girasol delgado, muchas gracias por la respuesta. Extrovertida, amable, ok, sí. Pero sacamos esos conceptos en base a lo que están viendo o al tipo de comunicación que yo les pueda estar dando, ¿sí? O de repente a la expresión facial que yo pueda tener, ¿sí? Pero cuando hablamos de personalidad, eso es algo mucho más profundo. En psicología, normalmente cuando queremos determinar el tipo de personalidad que tienen las personas, utilizamos un montón de herramientas. Sean las herramientas psicológicas para medir el tema de personalidad, sea una entrevista con preguntas específicas que me permitan de alguna manera determinar qué tipo de características, llamemos así, o qué tipo de aspectos, o qué tipo de cosas, coloquialmente como se dice, tiene la personalidad de la persona que estás evaluando, o en este caso de girasol. Pero para eso se hace una evaluación mucho más profunda, ¿sí? Eso es muy importante en tema de inteligencia emocional.
Lo segundo es inteligencia emocional en sí. Es un concepto bastante conocido, no es algo totalmente novedoso. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo? A saber controlar tus emociones. Ok, saber controlar nuestras emociones. Edgar, sí, efectivamente. A la manera de controlar las emociones, ok. A autorregular tus emociones, ok, muy bien. Ser empático, ok. El equilibrio de actuar con tus emociones, ok. La inteligencia emocional tiene que ver mucho con lo que ustedes están comentando. Efectivamente, es que tanto nosotros podemos controlar las emociones, pero más que el control de emoción, es sobre todo el control de la reacción que nosotros tenemos hacia las emociones, que es algo que vamos a ver más adelante también. ¿Sí? Habilidad de entender, control de la actitud es... Normalmente cuando hablamos de inteligencia emocional o lo colocan así, es porque es qué tan inteligente eres emocionalmente, ¿correcto? Ahora, el tercer componente que también hay que tener en cuenta es el tema del coeficiente intelectual. Cuando hablamos de coeficiente intelectual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Saber usar nuestras emociones y eso tiene que ver con inteligencia emocional, efectivamente. Pero cuando hablamos de coeficiente intelectual, ¿a qué nos referimos? ¿O qué es lo que más o menos se entiende? Nivel de intelecto, ok. Conocimiento, ok. Interacción, ok. Habilidades duras, nivel de inteligencia, capacidad para comprender, ok. Aptitudes, ok. Habilidades duras, el IQ es un indicador para medir el nivel de inteligencia general. Ajá, muy bien, efectivamente, ese es el concepto, Eva. Es bueno gritar cuando ya estás al límite. Bueno, es solo una parte de la inteligencia múltiples. Como concepto, las inteligencias múltiples tienen que ver mucho más de repente con un tema de inteligencia emocional a nivel research, ¿no? Inteligencias que de alguna manera Goleman definió, ¿no? Que tenemos 7 u 8, que es una hora, o 9, que entró tema de información, si es que la cabeza no me falla. Pero cuando hablamos de coeficiente intelectual, como se dice, es el intelecto, es decir, el nivel intelectual que tú tienes, pero de inteligencia general, como dijo su compañero Edward. Por ejemplo, nosotros conocemos a Albert Einstein, ¿cierto? Él tenía un IQ que lo hacía un genio. ¿Por qué? Porque tenía esa capacidad de entender de manera global las cosas. Por eso es que de alguna manera desarrolló todo el tema de la teoría de la relatividad y todo lo demás. ¿Sí? O los genios que son capaces de crear, no sé, la teoría del todo o el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Necesitas todo un tema de inteligencia global para poder llegar a ese punto. Y nosotros como personas tenemos niveles y niveles. ¿Sí? Exacto, pero tiene que ver más con un entendimiento global. Cuando hablamos de inteligencia emocional, literal estamos hablando de un entendimiento más de emociones, ¿sí? Y finalmente el tema de personalidad como concepto, a mí siempre me gusta decir que es lo que te define como persona, que es lo que te hace único, básicamente, ¿sí? Entonces, el componente de esas tres hace mucho el tema del componente psicológico, porque no pueden ir aislados, no porque hablo de inteligencia emocional, tengo que dejar de lado el coeficiente intelectual y tengo que dejar de lado la personalidad. No funciona así. Todos de alguna manera están interdependientes, que es algo que también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de inteligencia emocional. No lo podemos dejar de lado. No cuando yo sea, de alguna manera aprenda a manejar mis emociones, quiere decir que estoy dejando de utilizar mi intelecto, no es así. O estoy dejando de lado la personalidad. No, hay que tener en claro qué es el componente de estos tres factores, llamémoslo así, para ver todo el tema de inteligencia emocional o para poder entenderlo. Eso es punto clave, ¿sí? Con estos tres componentes que de alguna manera interactúan y es de alguna manera algo que normalmente fluctúan, es súper importante saber que podemos mejorar y hacer crecer tu inteligencia emocional como concepto. Eso es súper, súper importante. Entonces, si yo les pongo como un ejemplo, me dirían, Girasol, pero
¿La inteligencia intelectual se desarrolla o se congela? Por ejemplo, si yo les tomo ahora un coeficiente intelectual, por decir así, y todos caen en 110, ¿creen que es posible llevarlo a 120? ¿Se desarrolla? Ok. Sí se puede, ¿cierto? En el tema de la inteligencia emocional también. La ventaja es que se puede mejorar y puedes crecer, desarrollar, evolucionar, llámalo como de alguna manera mejor conceptualices, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo claro y de repente lo vamos a ver mucho a nivel personal, ¿sí? Y tiene que ver mucho de repente, más que con el tema de la edad, tiene que ver mucho con el tema de la práctica. Esa pregunta te la respondo después porque hay una parte que hablo mucho del tema del control de las emociones, que también es un tema importante, ¿sí? Cuando el tema de la inteligencia emocional o el tema puede mejorar o puede hacerse crecer es ¿por qué? Porque ustedes están en el taller ahora, por ejemplo, ¿sí? Porque quieren incrementar un poco lo que es inteligencia emocional, quieren aprender a controlar sus emociones, ¿sí? Tienen un poco esa expectativa, entonces sí se puede. Es decir, yo, por ejemplo, he conocido personas dentro del mundo corporativo a nivel de experiencia laboral, por ejemplo, que puede venir un líder de algún área y me puede decir, Girasol, ¿sabes qué? No sé cómo manejar las situaciones con mi personal, sobre todo el tema personal. O sea, no sé cómo responder a una persona que viene y me cuenta un poco sus temas personales. No tengo la menor idea. Lo único que hago es sentarme callado y no sé si estoy ayudando o no a la otra persona, pero siento que no conecto con esa persona, entonces me quedo callado. Entonces, y a veces siento que la gente, lo que, de alguna manera, la actitud que yo muestro, es que la gente piensa de que no le interesa o de que no me interesa el problema que tiene. Y eso es lo que me ranquean, pero en realidad no es así. En realidad sí me interesa los problemas personales de la gente y tratar de ayudarles, pero solamente que no tengo la menor idea de cómo lo transmito. ¿Sí? Eso se trabaja, sí, pero lo que hay que tener muy en cuenta es que yo no lo voy a convertir en un experto escucha. Lo que sí lo puedo enseñar es cómo es que tú conectas con esa persona o cómo haces que de alguna manera esa persona se sienta o de alguna manera sepa que la otra persona está interesada en saber lo que le está pasando. Y es algo que se trabaja mucho dentro de las organizaciones. Porque si nosotros trabajamos en una empresa o de repente en el mismo instituto, estamos estudiando la carrera, ¿a quién no le gusta que cuando levanta la mano al profesor, el profesor te pueda resolver la duda? ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si yo levanto la voz o levanto la mano y quiero hacer la pregunta y el profesor me ignora por completo? Esa sensación que yo tengo hace que yo tenga cierta percepción con la persona. En las compañías pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de mejora y hacer crecer la inteligencia emocional, nos referimos a eso, de que podemos mejorar, de que podemos evolucionar, de que sí se puede, o sea, sí puedes aprender a escuchar a la gente con cierto comportamiento, de cierta adaptación de tu personalidad, cierto manejo de emoción y cierto manejo de coeficiente intelectual también, ¿sí? Eso es muy importante. Hay dos conceptos que hay que separar porque de alguna manera el tema de inteligencia emocional viene de acá. El tema de coeficiente emocional o inteligencia emocional, como es que se llama en español, y el tema del coeficiente intelectual. ¿Por qué les coloco estos dos conceptos? Porque es importante tenerlo en cuenta, porque siempre van a estar interrelacionados o son interdependientes, por decir así. Existe uno y existe el otro y viceversa. Y hay que tener de alguna manera la diferencia clara. Como dijo Edward, cuando hablamos de coeficiente emocional, estamos hablando un poco de qué tanto conoces, de qué tanto manejas, de qué tanto eres capaz de controlar las respuestas que tienes a tus emociones. El coeficiente intelectual es exactamente lo mismo, solamente que se evidencia, porque cuando hablamos de coeficiente intelectual o de inteligencia general, estamos hablando que tan inteligente eres, pero ojo, que cuando yo hago las mediciones, yo te pongo unas pruebas. Es como que tú me respondas, 2 más 2 es 4, entonces te hago check, pero estoy viendo la respuesta es 4.
Cuando hablamos de coeficiente emocional es exactamente lo mismo. Lo que va a ver la otra persona o lo que va a ver el grupo o lo que va a ver de alguna manera, no sé, el público que ustedes están viendo es en el tema de la respuesta de mi emoción. Por ejemplo, la pregunta que yo les hice, ¿qué tipo de personalidad tengo? ¿Soy una persona extrovertida? Sí, porque seguramente van a ver sonriendo mucho, utilizando mucho las manos, pero están viendo eso, son ciertas cosas que de alguna manera se evidencian y se visualizan, tanto a nivel de emoción como a nivel intelecto. ¿Sí? Eso es súper importante. Otro tema que también es importante tener en cuenta antes, un poco de controlar las emociones o saber manejar un poquito el tema emocional o entrar a este mundo mucho de la inteligencia emocional, es la medición de tu inteligencia emocional o la medición de tu IQ, ¿cómo es que se dice en inglés? ¿Sí? Para esto, dentro de los research, o yo soy psicóloga, básicamente son 4 puntos importantes que tengo en cuenta para poder medir. ¿Por qué tienes que medir? Porque si yo no mido, de alguna manera, no sé cómo tratar o cómo de alguna manera ayudarte a que tú incrementes o puedas mejorar tu inteligencia emocional. Es lo mismo que cuando tú vas al doctor, ¿cierto? Si tú vas al doctor es porque tienes alguna dolencia y ellos te hacen un diagnóstico antes de decirte, oye, girasol, tómate esta pastilla o ponte esta inyección o esto es el diagnóstico que tienes. Pero necesito hacerte algunas mediciones o algunas pruebas para poder establecerte el diagnóstico, es decir, el punto de inicio. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, es exactamente lo mismo. La primera pregunta que te tienes que responder cuando tú estás hablando de inteligencia emocional es, ¿de dónde empiezo? Es decir, ¿cómo empiezo? Entonces, por eso empieza la primera parte, que es la conciencia de tus emociones. ¿Cuándo uno es consciente de sus emociones? Si me pueden poner en el chat. ¿Cuándo uno realmente dice soy consciente de esta emoción? ¿No? ¿Nadie? ¿Cuándo son conscientes realmente de sus emociones? Cuando los puedes controlar, ok. Cuando te das cuenta de tus acciones, cuando sabes lo que haces, ok. Cuando tomas conciencia de sí mismo, cuando no hay arrepentimiento de los resultados, ok. Cuando aceptas lo que sientes, ok. Muy interesante. Yo les doy un tip, o por decir así, lo que me ha enseñado mucho el mundo de la psicología y la experiencia también en las organizaciones. A nivel personal, lo que me funciona mucho. O con amigos que vienen y me dicen, Girasol, no tengo la menor idea de cómo me siento o cómo hago consciente de mis emociones. Responde una sola pregunta. ¿Cómo te estás sintiendo? Es decir, ¿qué nombre le vas a colocar a ese sentimiento, a esa emoción que estás teniendo en ese momento? Algo tan sencillo. Cuando uno se gana la lotería, la emoción que va a sentir en ese momento es alegría. Entonces, si estoy alegre, ya estoy siendo consciente automáticamente. Pero necesito colocarle un rótulo, un nombre. Tiene que tener sí o sí algo. Es como que mi personalidad empieza con mi nombre, Girasol. En base a eso ya puedo desprender varios temas. El tema de las emociones es exactamente lo mismo. Tú eres consciente de tu emoción siempre y cuando tú le hayas dado un nombre. Sea la emoción de ira, sea la emoción de felicidad, sea la emoción de tristeza, sea la emoción de aburrimiento que de repente puedo tener en clase, sea la emoción de incertidumbre, etcétera. Pero hay un montón. Tú colocas un nombre a lo que estás sintiendo o a lo que te está emocionando. No vamos a ser conscientes de la emoción. ¿Por qué? Porque no vas a saber cómo controlar. Uno controla lo que conoce, lo que ve, lo que es capaz de manejar. Entonces, cuando hablamos de emoción, es que le tienes que poner un nombre. Primero, ahí es donde estás siendo consciente.
Como segundo punto es el tema de la expresión, porque por ejemplo, si yo les pidiera, que es algo que me parece que no se puede hacer, que prendan las cámaras y les dijera, chicos, pónganse en modo alegre, automáticamente todo el mundo sonríe o todo el mundo por ahí me hace una cara o todo el mundo me puede hacer así, ¿sí? Pero todos van a tener la energía de contagiarme y mostrarme la emoción. O por ejemplo, ahí está, muchas gracias por eso, Laura. Todos me van a colocar el emotico que tiene la carita sonriente, ¿sí? A eso llamamos expresión de emoción porque ya sé que soy consciente de felicidad, por ejemplo, o de sonrisa, o estate feliz, estate triste, ¿sí? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, con los emoticones que tienen la opción de ahí, chicos, esténse tristes, o exprésame tu emoción de tristeza. Todos me ponen la carita con una lagrimita acá que viene a la izquierda o a la derecha. O como Silvia que pone ahí, porque lo están expresando, ¿sí? Entonces, viene el tercer punto, que básicamente que era un poquito lo que ustedes hablaban al principio. La inteligencia emocional tiene que ver con el control de las emociones. ¿Qué significa el control de las emociones? Entonces, si yo ya sé que estoy triste o yo ya sé que estoy alegre y lo estoy expresando con la carita feliz o esto, cuando hablamos del control de emoción, yo les puedo decir, oye, ¿puedes controlar tu felicidad? ¿Puedes controlar tu nivel de tristeza? ¿Pueden hacer eso? Saber reaccionar adecuadamente. Ajá. Es como que esto va a depender mucho con el contexto y la familiaridad que uno pueda tener. Por ejemplo, y es algo que está comprobado con estudios. Acá ustedes no están en la cámara, ustedes me están viendo directamente y yo de alguna manera también me veo en la cámara. Sí, pero lo único que yo veo acá son fotos o puntitos o los nombres de todas las personas que están en el taller. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen Girasol, ¿eres consciente de que, por ejemplo, ahorita estás satisfecha o emocionada dando el taller? Sí. Exprésame eso, check. Contrólame eso, es que la forma como lo puedo expresar es el tema del control. Es decir, yo de repente puedo gritar en este momento por el tema de satisfacción, pero sé que no se puede hacer porque estoy en un ambiente de un taller. No puedo hacerlo, ¿sí? Pero si saco de otro contexto, donde de repente Girasol le expresa la emoción de satisfacción que tienes, imagínate que yo estoy en un campo abierto, créanme que lo voy a hacer saltar y gritar y expresar con todo mi cuerpo la satisfacción que yo tengo. Pero eso es contextual. Pero si ustedes se ponen a recordar de repente alguna anécdota con una emoción, pongámosle el tema de repente lo más satisfecho que les ha podido tener. No sé si tengo gente solamente de Perú o de fuera, pero recientemente me parece que hubo el partido entre la U y el Alianza, ¿cierto? Entonces, imagínense la emoción de los que son hinchas o fanáticos del tema universitario. Si yo lo pongo acá y les digo, oye, creo que la U salió campeón porque ganó Alianza, ¿correcto? Algunos, de acuerdo un poco, de repente, no sé si al tema de la emoción, me van a decir, Girasol, sí, ganamos, que no sé qué. O hay otra persona que no, que de repente va a decir, no, estoy en un salón de clases y hago el check, oye, sí, efectivamente ganamos. Pero empiezo a controlar mi emoción en base a un contexto. Entonces, conciencia de emociones, colóquenle un nombre. Expresión es netamente cómo mi cuerpo está expresando esa emoción que ya tiene nombre. Y tercero, el tema de control que tiene que ver con la intensidad de expresión de esa emoción de la cual yo ya soy consciente. ¿Sí? El cuarto punto tiene que ver mucho con esto último que estamos viendo, que es el tema de manejar las relaciones de manera efectiva. Me ayuda mucho más, que tiene que ver que ustedes también tienen que aprender a hacer eso. Cuando hablamos de inteligencia emocional, por ejemplo, es diferente si ustedes, yo les pregunto, o por ahí que les abren el micrófono a alguien que quiera participar, y les digo, oye, imagínate que estás festejando algo muy importante para ti, o tu cumpleaños, no sé. Una cosa es que manejes la relación con la persona más cercana, sea tu papá, tu mamá, sea tu hermano, hijo, hija, esposo, pareja, familia. Otra cosa es tu amigo, es decir, tu mejor amiga, tu mejor amigo, etcétera, ¿sí?
Otra cosa de repente es la gente que conociste en el taller que no tienes tanta confianza. U otro es que venga cualquier persona, o imagínate yo, imagínate, no sé, Edgar, que yo te puedo decir, imagínate que tu cumpleaños es mañana y te digo, Edgar, feliz cumpleaños, ¿sí? Tu sensación conmigo va a ser, ¿cuál sería la respuesta? ¿O qué sería la respuesta habitual si me dirían, si todos estarían de cumpleaños mañana, por ejemplo, yo les digo, chicos, o Johanny, Dani, Samaira, Luz, feliz cumpleaños. ¿Cuál es la primera respuesta que me daría? Muchas gracias, de una manera protocolar. Exacto, de una manera protocolar, muy bien. ¿Por qué? Porque al no conocerlo le tengo que dar respeto, porque bueno, no la conozco literalmente. Exacto. Pero si tú me das un poco la respuesta y hay un vínculo entre nosotros, la relación está creándose. Porque de alguna manera tú estás controlando esa emoción que tienes de que mañana es tu cumpleaños y de que sabes que, por ejemplo, si tu mejor amiga viene y te dice, oye Luz, feliz cumpleaños, tu reacción va a ser darle un abrazo o bromear y decir, oye, ¿qué me vas a regalar? ¿Sí? Sí, Pero de alguna manera eso hace que la relación con tu mejor amigo, la relación con familia, la relación con pareja, etcétera, sea sostenible. Pero se mantiene la relación a que lo puedas tener conmigo. Conmigo eres cordial y me respondes, pero la relación sigue. Entonces yo puedo decir, ah, sí, Luz está de cumpleaños mañana, sí, efectivamente. ¿Y la emoción contigo cuál es? Ah, cordialidad. Ah, ha sido atenta. Ha sido educada porque me ha respondido. ¿Sí? Mucho depende del grado de familiaridad que uno tiene con las personas como para que puedas hacer tu relación mucho más efectiva. Ojo, cuando hablamos de relaciones de manera efectiva, no significa solamente que mejores la relación con la gente que ya conoces, sino es que sepas manejar relaciones con la gente que recién también estás empezando a conocer. Eso es súper importante como para que también lo tengan en cuenta. Si esto yo lo llevo a un plano laboral con la experiencia que yo tengo, cuando venía, por ejemplo, un gerente y me decía, Girasol, estoy recontra frustrado porque literal el performance de mi equipo está en 3 y quiero que todos estén en 4. Y solo tengo uno que queda en 4 de los 5 que tengo acá, por decir así. ¿Sí? Entonces, cuando la persona viene y me lo cuenta y me lo dice, ya está llegando al punto 2 y hasta el punto 3. Sí, el punto 3 para mí, ¿cuál es? Oye, ¿cómo se siente tu equipo con eso? ¿Sabe que tú te sientes frustrado porque no están 4? ¿Sí? Y él sabe que la relación con su equipo tiene que seguir, porque tiene que ir al trabajo todos los días a trabajar, ¿sí? Y a cumplir la responsabilidad que tiene como gerente. Entonces, en el tema de las compañías, el tema de las emociones tiene que ver mucho más con la responsabilidad del rol. Es decir, eres gerente de algo, eres jefe de algo, tienes que cumplir algo para la compañía. Entonces tienes que aprender a manejar tus propias emociones porque no tiene que afectar esa responsabilidad por la cual de alguna manera tú le estás dando valor agregado a la empresa. Mucho hay que contextualizar. El tema de emoción tiene que ver mucho con contexto. Hasta desde mi punto de vista. Mi personalidad, una cosa es en taller, mi inteligencia emocional, una cosa es en taller y mi coeficiente intelectual, otra cosa es en el taller también. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta en eso también. Ahora, lo que hay que tener un poco en cuenta cuando nosotros expresamos emoción o sabemos de alguna manera qué queremos hacer, ¿sí? O cómo queremos realmente. Girasol, tú ya me dijiste que le tengo que poner un nombre. Girasol, tú ya me dijiste que tengo que expresar mi emoción. Ya me dijiste que tengo que saber controlarlo. Y finalmente eso va a hacer que mi relación con los demás sea efectivo o no. Pero, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Básicamente, cuando hablamos en psicología en tema de las emociones o cuando hablamos de inteligencia emocional, tenemos dos frentes, el tema interno y lo que es externo. Cuando hablamos del tema interno, tiene que ver mucho con la autoconciencia. Cuando tú le pones el nombre a la emoción, es autoconciencia, tienes que ser autoconsciente. Es decir, por ejemplo, si yo estoy feliz, tengo que decir que estoy feliz. Pero si mi emoción realmente es como que de, creo que estoy obligada, no,
no soy tan autoconsciente, en realidad no me siento feliz, no, de repente me siento aburrida. Entonces, si yo no soy tan consciente o en realidad no soy tan autoconsciente y le pongo un nombre equivocado a la emoción, voy a empezar mal. Porque una cosa es que esté feliz y otra cosa es que de repente esté un poco aburrida y yo quiera enmascarar esto porque no quiero quedarle más en el resto, que es normalmente lo que nos pasa cuando vamos de repente a una reunión social, ¿sí? Que decir, oye, pero no quería venir, pero bueno, ya por obligación o porque mi pareja y esto, pero bueno, no quiero, ¿sí? Entonces, si desde ahí tú no eres tan consciente de que realmente no querías ir a la fiesta y le pones un rótulo de que felicidad, de alguna manera te estás engañando y estamos partiendo erróneamente. Eso es punto número uno. Porque para el tema de inteligencia emocional, sí o sí tienes que ser autoconsciente, es decir, no puedes mentir. Puedes hacerlo si quieres porque de alguna manera quieres pasar, ¿cómo es que se dice acá? Que puedes pasar desapercibido o quieres de alguna manera no mostrar la emoción que tienes porque no le quieres hacer quedar mal de repente a la pareja o al amigo, etcétera, en la fiesta. Entonces, como que disimulas la emoción real que estás sintiendo. Eso lo puedes hacer para algún contexto, porque quien no lo ha hecho. Pero si realmente quieres aprender a controlar emoción, eso no funciona. El punto número 2 tiene que ver con el tema de la autogestión. Hay que tener totalmente claro que la única persona que puede gestionar y controlar emoción es uno mismo. Porque si partimos del tema de que, oye, mi felicidad, girasol, la puede controlar la otra persona. Girasol, mi nivel de aburrimiento lo puede controlar la otra persona. No. El tema de autogestión es de uno, por eso es auto. El único que puede controlar, nombrar, sentir la emoción es uno mismo. Ahora ustedes me pueden decir, no, girasol, pero cuando yo veo a mi pareja o cuando salgo con mis amigos me siento feliz. Si ellos no estuviesen, estaría triste. Ok, una cosa son los estímulos, una cosa son las personas, o una cosa es lo material que a veces uno compra y se emociona. Eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de emoción, la única persona que puede hacer autogestión es uno mismo. Lamentablemente no puedes trasladar eso. Yo que soy psicóloga, cuando he tenido pacientes vienen y me dicen, oye, en terapia ese rol cambia, no. Terapia también uno es claro y dice, la emoción o quien tiene que aprender a manejar emoción eres tú. No me puedes trasladar tu emoción a mí y yo de alguna manera mejorarlo y luego ponértelo a ti y ya vas avanzando. Así no funcionan las emociones, ¿sí? En la parte exterior se ve mucho el tema de conciencia social. Es decir, ya es básicamente la empatía que nosotros tenemos, llamemos así entre comillas, cuando yo ya soy autoconsciente y de alguna manera ya gestiono mis emociones, tengo que ser consciente socialmente también. ¿En qué sentido? Yo puedo estar súper feliz, pero si en ese momento alrededor mío pasó algún incidente que hace que el grupo o la persona esté pasando por algo realmente triste, yo no puedo ser tan coherente y expresar mi felicidad sabiendo que la otra persona no se va a sentir cómoda con la expresión de emoción que tengo en ese momento. A eso llamamos conciencia social. O la tendencia que estamos teniendo ahora, por ejemplo, si es que lo hago un ejemplo más claro, es la conciencia que estamos teniendo con el medio ambiente. Sí, hay muchos más grupos o muchas más personas que de alguna manera somos conscientes de eso. O sea, sé que si me compro alguna gaseosa que tiene un empaque de plástico, necesito reciclarlo. ¿Por qué? Porque estoy pensando no en mí, estoy teniendo una conciencia un poco de sociedad, un poco de mundo. A eso se refiere. Esto nos lleva a un cuarto punto que es súper importante, que es el tema del desarrollo de las relaciones. Al final, cuando hablamos de inteligencia emocional o de control de emoción, si lo quieren decir así, si bien uno es autoconsciente y autogestiona y es consciente socialmente, esto ayuda mucho al tema de desarrollo de relaciones. Porque el objetivo, por decir así, que uno siempre busca en tema de inteligencia emocional, si bien de alguna forma te ayuda a evolucionar a ti mismo, también normalmente si respondemos cuál sería la segunda expectativa es girasol, me quiero llevar mejor con mi pareja
Oh, girasol, quiero ser mejor en el trabajo, quiero ascender en el trabajo, porque no, quiero dar mi charla lo mejor que puedo. Quiero tener una conversación con personas que no conozco porque quiero conectar. Sí, o sea, al final eso te ayuda mucho al tema de relacionamiento que uno tiene con los demás. Entonces, también es algo importante que hay que manejar. ¿Sí? Entonces, son 4 puntos que de alguna manera nos llevan al camino del tema de qué tan inteligentes somos emocionalmente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo adicional como para no sonar pesada y estar hablando yo sola? ¿Algo que se les pueda venir? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿No? Ok. No sé si pueden hacer como que elegir unos emoticones acá que yo veo que tienes el corazón, el check, esto, a ver cómo se sienten hasta este momento, como para más o menos ver y medirme también. Ok, ok, veo bastantes check, ok, muchas gracias, ok, ok, muy bien. Ok, veo bastante alegría y energía también, ok, perfecto, listo. Si por ahí alguno está mirando la pantalla y pueden dar un palmazo como para poder girar un poquito el tema cerebral, ayuda mucho también. Ayuda a eso. Gracias, Juan Miguel. Ayuda a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno habla mucho de emoción, es diferente cuando uno habla de un tema concreto. Y para mí también es un desafío. Una cosa es que yo pueda dictar un curso de gerencia de recursos humanos, que es también lo que estoy viendo, a que yo pueda empezar a dictar algo de habilidad blanda. Porque cuando hablamos de habilidad blanda, realmente es algo bastante soft, ¿sí? No es lo mismo que yo les diga, oye, en recursos humanos, muéstrame el performance de la persona. Ah, perfecto, está rankeado en 8 de 10 y ha hecho estos 3 proyectos donde él ha sido el líder. Mira, lo puedes ver. Y esta es la inversión que ha sumado a la compañía. Y mira, visualmente lo puedes ver. Check. Pero cuando pasamos al otro plano, que es un tema emocional, es como que yo les diga en este momento, por ejemplo, muéstrame tu felicidad. Me vas a mostrar la sonrisa, ¿cierto? Pero no es algo que tú puedas palpar, ¿sí? No es algo que de alguna manera se pueda tocar, sino estamos hablando de lo que uno siente, o cómo es que el cuerpo experimenta un poco esos cambios cuando tiene las emociones, ¿sí? O pongámoslo un ejemplo más claro, no es lo mismo que trabajas en una empresa y literal te den el salario de mes y sabes que con eso vas a comprar cosas, porque lo estás viendo. ¿Sí? Te compraste el celular que querías, lo tocas y lo experimentas. Pero cuando hablamos de emociones es diferente. Girasol, me siento feliz con la persona, ¿sí? Hay que tener en Mis cuenta. buenas noches, disculpe. Tengo Hola, una Necia. pequeña duda, tal vez es una percepción equivocada que yo tengo, pero Ajá. yo siento que en el tema del control de emociones, los varones a las mujeres nos tienden a ganar más. Nosotras somos más expresivas. ¿Eso tiene que ver algo con el tema del sexo o qué? No, cuando hablamos de control emocional, sí hay una diferencia. Es diferente que una persona, como nosotros decimos, una persona del género masculino controle su emoción a una persona del género femenino controle su emoción, totalmente es diferente. Pero el tema de control emocional en general, de alguna forma, no tiene que ver con sexo, porque al final con género, perdón, lo que tú tienes que ver es la respuesta emocional. Es como, por ejemplo, si yo siento la felicidad de un amigo mío, cuando viene y me da un abrazo, por ejemplo, esa sensación de felicidad que él me está expresando, de repente yo lo siento un poco más duro, porque él tiene un cuerpo más duro, tiene más fuerza, ¿sí? Y es de alguna manera del sexo opuesto. Más allá, de alguna manera, no hablo de pareja, sino de amigo. Porque si nosotros, por ejemplo, tomamos un poquito el tiempo yendo un poco al ejemplo, recordamos el abrazo de alguien del sexo opuesto, sea tu papá, tu pareja, un amigo, al abrazo de una persona del mismo sexo, tu sensación es otra.
pero la emoción es la misma. Igual está siendo feliz al ser abrazado por el amigo o está siendo feliz al ser abrazado por la amiga. A la amiga, o sea, llamemos a una mujer o llamemos a un hombre. Eso es muy importante, Inés. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Sí? Entonces, veamos un poco, de alguna manera, reflexionemos y veamos un poco este tema. O sea, pensemos un poco, hagamos una pausa. ¿Cómo nosotros hemos utilizado el tema de inteligencia emocional o qué tan inteligentes emocionalmente hemos sido, ya sea en una situación laboral o una situación personal reciente? De repente, no sé, en el día de hoy que estamos 14 de noviembre, que son las 7:10, no sé, recordemos alguna situación puntual. No sé, de repente, si no sé, cuando llegaste a la oficina, por ejemplo, o cuando llegaste al instituto, o cuando saliste de la casa para trabajar, o saliste de la casa para ir a estudiar, o porque tenías una cita, etcétera. Por ejemplo, dijiste hola, te despediste, o viste a alguien que de repente, no sé, no tenías de alguna manera la emoción de poder conectar con alguien, simplemente entraste a la casa y te metiste al cuarto, o fuiste a la oficina y te fuiste a sentar al escritorio. Si recordamos un poco lo más reciente que hemos podido hacer en el día, qué tan inteligente emocionalmente hemos sido. Si me lo pueden escribir, me pueden decir, Girasol, el día de hoy he estado súper feliz, he llegado a la oficina, he saludado a todo el mundo y me salió de la oficina para ir al taller y estoy súper. ¿Quién ha pasado por esa experiencia? O no, ¿quién me ha dicho, Girasol, no, hoy día ha sido realmente hace un día pesado? Porque levanté, llegué tarde, me tomé el bus tarde, mira que me encontré con tal persona que en verdad, o escuché tal cosa, o vi tal cosa, o sea, no, ha sido un día terrible. Mis emociones no han sido muy positivas, ¿sí? Pero eso es lo que tú estás experimentando por fuera, pero hagamos un poco la autorreflexión nuestra, que tan inteligente emocionalmente he sido. Cuando hablo de inteligente emocional es, llegué tarde porque me subí tarde al bus, me tomé una pausa y dije, no, ya está, soy autoconsciente y digo, no, sí, ha sido mi responsabilidad. ¿Por qué pongo el tema de la puntualidad acá en Perú? Porque es algo que de repente nos cuesta manejar mucho, ¿no? Entonces, normalmente en la oficina, por ejemplo, cuando alguien llega tarde, dicen, oye, ¿qué fue? Mira, Girasol, el tráfico estuvo espantoso. Sí, Entonces, ponemos yo excusas. siempre respondo y digo, oye, pero el tráfico tú no lo controlas. ¿En verdad quieres ser inteligente emocionalmente? La respuesta correcta es, debí levantarme 20 minutos antes porque sé que el tráfico acá siempre... Ahí estoy siendo autoconsciente, ¿sí? Aceptar el error. Ángel o Freddy, no sé. Buenas noches, licenciada. Hola Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, tranquilo. No, lo que yo ¿Tú? pienso, por ejemplo, que Ujú, uno desde niño como que ujú, debe primero amarse a sí mismo, ujú, aceptarse físicamente, aceptar sus virtudes y sus defectos y ser ujú, fuerte, ¿no? Mentalmente, porque a veces uno de niño, o sea, las palabras a veces te pueden marcar, pero te pueden decir algo y como ujú, que si tú no eres fuerte mentalmente, te puede afectar. Y eso y ujú, ese defecto yo lo veo como defecto. Te puede caer inclusive hasta adulto, ¿no? ujú. Hay Pero por algo que yo ejemplo, considero, Freddy, perdón que te cuelgue. Cuando tranquila. nosotros empezamos a hablar de emoción, siempre tratemos de hablar en positivo. Sí, o sea, yo soy alguien partidaria mucho de eso porque mentalmente tu cerebro también le lanzas mensajes que sean muy positivos. Una cosa es, por ejemplo, a mí no me gusta mucho decir, oye, ¿qué defectos tienes? No, No, me gusta yo más pienso, preguntar qué yo, oportunidad de mejora tienes. Oye, ¿qué quieres mejorar? yo pienso diferente. Yo pienso que uno sí debe ver y aceptar sus defectos y tratar de mejorarlos. O sea, si soy impuntual, yo acepto que soy impuntual, pero Ah, trato no, de no, no no, no, volver a entonces, hacerlo. perfecto, no, no me refiero a, a que no lo sientes. Yo, por ejemplo, no sé, a mí sí me gusta discutir, pero Ujú, no pelear. Y discutir, me refiero a discutir, luego calmarnos y luego tratar de llegar a una solución, por ejemplo. A eso yo me refiero. O sea, para ah, mí yo no veo, para parece mí es muy perfecto. diferente la agresividad, la violencia. Yo veo diferente la discusión a pelear. Yo veo muy diferente. Uno tiene virtudes y tiene defectos. O sea, yo me veo en el espejo y yo acepto que tengo defectos. Pero no por eso me voy a sentir mal o voy a negar la realidad.
Ah, no, completamente de acuerdo, Freddy, contigo. Lo único que yo soy partidaria mucho de los mensajes positivos a uno. Sí, una cosa es que yo me mire al espejo y diga, oye, tengo oportunidades de mejora, o sea, no soy perfecta, pero hay cosas que necesito mejorar. Para mí no es muy motivador cuando uno mira y dice, oye, tengo defectos. Es lo mismo, pero digamos No, cerebralmente ayuda ay, más que digas, tengo que mejorar en esto o identifique esta oportunidad de mejora, a que digas, tengo mire, defectos, porque es algo por- bastante, yo digamos, estoy de acuerdo con las palabras bonitas, pero no es palabra bonita, las porque palabras es no, las positivas, palabras positivas, esa es la palabra ya, positiva. yo estoy de acuerdo con las palabras positivas, Mm, pero yo le trato de agregar la razón para que esa razón, no sé, solucione un problema y ujú. realmente se llegue a solucionar algo. Por ejemplo, yo le digo, mi sobrina sale mal en un curso. Ah, no, 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 Freddy, pero Una, acá sí ya, tratemos un ya, poco de ver a nivel ya, personal, ¿no? ya, por ejemplo, me sale mal un proyecto. Ok. Hago un proyecto, me sale mal, me pueden decir palabras Ajá. bonitas, pero yo busco, no sé, un asesor o alguien que tenga la experiencia, oye, he fallado, no sé cuáles son los errores. Y me dicen, miren, tales los errores son tal, tal, tal. Con palabras bonitas, me hubiese sentido bien, pero no hubiese solucionado el problema real. Y una vez Ok. que ya se mejora el proyecto, se acepta el proyecto, como que ya Ajá. siento satisfacción. A eso me refiero. Yo pienso que las palabras bonitas es buena y positiva, pero depende del momento. Ujú. Muchas gracias, Freddy. En el tema del, un poco por la situación que comenta Freddy, solo para poder cerrar el tema con él, lo que hay que empezar a diferenciar cuando hablamos de inteligencia emocional es que la emoción viene de nosotros. Quien va a controlar la emoción es uno. Quien es capaz de autogestionar es uno. Quien es capaz de controlar es uno. Quien es capaz de expresar también es uno. ¿Sí? Eso es súper importante. Veámoslo de nuestro. Luego ya vemos un poco cómo el resto nos ayuda un poquito a poder manejar o controlar esas emociones. Bueno, solamente nos queda 15 minutos. Hay algo que yo sí les dejo mucho a reflexión, es cuando nosotros estamos hablando de inteligencia emocional, hay que empezar a pensar o de alguna manera empecemos con el tema de que consideres cómo piensas, como contó Freddy un poco la experiencia, cómo piensas y reaccionas ante las situaciones y los cambios que te gustaría ver. Por ahí parte mucho el tema de inteligencia emocional. Sí, porque yo les pongo la situación del día de hoy, las vivencias que han podido tener el día de hoy, porque hoy es de alguna manera la información más reciente que puedan tener, donde uno de alguna manera es un poco más consciente y dice, a ver, si yo pienso cómo reaccioné o qué tipo de emoción le demostré a esta persona en tal situación. O sea, si uno piensa, ahí está empezando por el tema de la autoconciencia. Luego, si se da cuenta si estuvo en línea o no, y estamos hablando de la autogestión. Y bien, como comenta Freddy, el resultado final es, oye, ¿cómo se sintió esa persona o cómo es que yo me sentí al final? ¿Sí? Edgar, efectivamente, tú controlas tu respuesta emocional. Ese es el punto. Por eso es muy importante los dos lados. La emoción tiene un lado interno, pero también la emoción tiene un lado externo, es decir, lo que tú vas a ver. Eso es lo que vas a controlar o eso es de alguna manera lo que vas a poder manejar, que es un poco lo que vamos a ver en las láminas siguientes, que ya viene a ser las emociones en sí, ¿sí? Solo para acelerar un poco porque por ahí me va a quedar corta con el tiempo. Cuando uno habla de emoción, tienes que pensar en los sentimientos que experimentas, sea un sentimiento de tristeza, sea un sentimiento de alegría, sea un sentimiento de algo. Porque las emociones reflejan dos flancos. Puede ser alegría o puede ser un poco de repente el tema de molestia, pero también tienen niveles. Tu nivel de tristeza puede ser o muy extrema o muy leve, o tu nivel de alegría puede ser al punto extremo o de alguna manera al punto inicial, ¿sí? Entonces las emociones de alguna manera, si bien reflejan algo puntual, también tienen sus niveles, o son leves o son altos, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Cómo comprobamos esto? Con una simple razón. ¿Alguna vez, por ejemplo, han reaccionado a un evento de una manera realmente extrema? Es decir, como por ejemplo Freddy dice, justo ese día llegué tarde, justo ese día no me pagaron, justo ese día no encontré el zapato que me quería poner, justo ese día no tomé el desayuno. O sea, se te acumula todo y realmente tu reacción cuando llegas a la oficina o llegas a un sitio o llegas a la cita con la persona es, o sea, no me hables que he tenido un mal día, ¿sí? Pero si tú pasas un poquito, por ejemplo, el día de hoy o el día anterior, ¿sí? Por ejemplo, el día de ayer de repente he podido tener ese día, pero el día de hoy no. Porque el día de hoy de repente sí levanté temprano, sí llegué temprano, comí el desayuno que quería comer, me encontré con la persona que de repente sí me quería encontrar, hoy día de repente tengo un evento importante donde ir, ¿sí? Y llego a la oficina, llego a mi casa, llego a la reunión con la misma persona, etcétera, y la saludo de lo más feliz. Y le digo, hola, ¿cómo estás? O sea, y la otra persona va a decir, oye, WhatsApp, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Todos hemos pasado por eso? Sí. Sí, o sea, si uno llega, a veces es como, o uno mismo experimenta eso de las otras personas que conoces, decir, oye, se ha levantado con el pie derecho, no, se ha levantado con el pie izquierdo. Ese tipo de experiencias nos dice que las emociones tienen un alto potencial de variación. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno trabaja inteligencia emocional. Tus emociones varían de acuerdo a cómo te estás sintiendo en ese momento, de acuerdo a cómo te fue el día, de acuerdo a las experiencias pasadas que has podido tener, de acuerdo a la infancia que viste en algún momento. Porque hay experiencias que a veces nos pasan, no sé, si a ustedes les ha pasado que uno está caminando en el día y de pronto viene un recuerdo de la infancia, de algo realmente conmovedor o de algo realmente alegre, uno lo expresa. ¿Sí? Edgar, existen tantas emociones como tú eres capaz de sentir. Respondiendo un poco a tu pregunta, porque eso yo también lo investigué, soy alguien mucho de números y soy algo muy concreto. Y mi profesor me respondió así. Ahora, para el tema de la inteligencia emocional, es súper clave el tema de que tú comprendas y manejes tus emociones. Eso es súper fundamental. Si no pasa eso, no va a haber mejora de rendimiento, de interacción o de alguna manera del éxito que vas a tener con el resto. Si tú no empieza un poco contigo, de que tú seas el que de alguna manera sea autoconsciente, sea capaz de gestionar eso, sea capaz un poquito de ser, oye, ¿cómo está afectando al resto? Y finalmente, de que la relación que quieres construir, quieres que se siga manteniendo, pues de alguna manera el tema de inteligencia emocional va a estar en una evolución 1 y no va a seguir subiendo de repente al nivel que tú quieras hacer. ¿Sí? Esto lo paso que de repente les puedo hacer un review la siguiente clase, porque sí es algo que sí me gustaría que quede claro. ¿Sí? Esto es un poco lo que comentaba una de sus compañeras o sus compañeros. Lo que uno controla es la respuesta emocional. Y acá hay un ejemplo claro. Cuando hablamos de la respuesta emocional, tenemos dos tipos de respuesta, una respuesta psicológica y una respuesta fisiológica. Les pongo un ejemplo súper claro. Yo no sé si muchos de acá, por ejemplo, les gusta hablar en público o han tenido la opción de hablar en público. Entonces, imagínense esto, que normalmente, por ejemplo, en la oficina a mí me pasaba. O me acuerdo, el primer día que me tocó exponer sobre un proyecto de recursos humanos, me dijo, Girasol, vas a ser la que presenta el proyecto frente al comité directivo. ¿Sí? Entonces, yo lo vi como una oportunidad. Y dije, no, es el momento de mostrar realmente que tanto manejo de recursos humanos y que tanto puedo conectar también con el comité ejecutivo. Puedo presentar el proyecto de mi mejor manera, por decir así. Pero eso no quita que al principio, al menos que yo recuerde mi primera presentación, fue bastante nerviosa, hablaba un poco bajito, solamente leía el PPT y me quedaba como que dura al momento de presentar, ¿sí? En algún momento me temblaba un poquito, me juntaba así y estaba como que un poco pegajosa. A eso nosotros llamamos respuesta fisiológica y eso nos pasa. No necesariamente cuando es tu primera vez, sino que cuando esa respuesta emocional que tú quieres dar al resto con lo nuevo que puedas estar planteando o con lo no tan hábil que eres en esas cosas, tu cuerpo va a reaccionar fisiológicamente.
Pero lo que sí eres capaz de controlar es un poco la reacción, porque pongamos en la situación que yo les dije. Por ejemplo, mi primera presentación no fue muy buena, tanto así que el comité dijo, no, la próxima que alguien nos venga a presentar otra persona. Entonces yo hablé con mi jefe y le dije, no, dame una segunda oportunidad, que esta vez yo sí lo hago mejor. Y fue así. Me preparé mucho más, hice todo. Entonces la respuesta emocional que tuve de mi público como segunda vez fue mucho mejor. Y ya conectaron con los proyectos, entonces ya tenía más chance de presentar más proyectos. Es decir, aproveché un poco la oportunidad. ¿Por qué? Porque fui capaz de controlar mi respuesta emocional que yo estaba dando en esta situación. ¿Sí? Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Es decir, el proceso va así. Tú sientes ira, vas a dar una respuesta de ira. Por ende, tus síntomas físicos se van a expresar, sea que sudes la mano, etc. O sea, si yo me voy, por ejemplo, la primera vez que tuve la presentación y realmente me fue fatal, estaba molesta. Y mi respuesta de la reunión fue bastante dura, o sea, salí realmente frustrada. ¿Y qué me pasó? Realmente las manos me empezaron a sudar terminando la presentación. A eso me refiero, ¿sí? El nivel de inteligencia emocional que uno tiene, como dice Edward por ahí que le leí, es cómo reaccionas a las situaciones, cómo enfrentas los desafíos, cómo construyes relaciones con los demás. Básicamente tiene que ver mucho con eso, ¿sí? La siguiente clase que por ahí les puedo hacer como que un review de esto. Y esto es un poco de repente lo que ustedes querían saber, que les doy un poquito de adelanto. ¿Cómo nosotros controlamos esas respuestas emocionales? Ah, Girasol, ya me dijiste que el tema de inteligencia emocional tiene 3 componentes. Mi personalidad, qué tan coeficiente intelectualmente soy y qué tan coeficiente emocionalmente soy. Yo sé que es mi responsabilidad. Yo sé que tengo que ponerle un nombre, tengo que de alguna manera expresarlo, tengo que saber en qué nivel está y finalmente sé que esto me va a conducir a tener cierta relación con los demás. Pero ¿cómo controlo esa respuesta? Básicamente es que tienes que aprender a cómo funciona tu proceso de respuesta emocional. Es decir, desde ese momento que si ustedes recuerdan haber tenido el mejor día saliendo el día de hoy o el peor día, tienen que ver de dónde empieza la cadena, es decir, hacer esa trazabilidad. Si yo ya me empecé con una emoción de fastidio porque el desayuno no era lo que quería y conecto a la otra emoción de que llegué tarde a tomarme el bus, o me encontré en el bus con algo que no me gustó, etcétera. Ya estoy entendiendo ese proceso, porque al final es un desencadenante de situación que me desencadena también ciertas emociones. Y yo tengo que ser capaz de interceptar ese proceso para que yo pueda hacer algún cambio. Concretamente, ¿a qué me refiero? Hay un libro bastante interesante de Neil Gaiman que es algo que se los recomiendo, que él, por ejemplo, tiene que, para el tema de controlar la emoción, te dice, Girasol, tienes que saber tu forma de pensamiento. A veces somos rápidos, emocionales e intuitivos, o a veces somos lentos y deliberados. Siempre tiene que fluctuar entre esas dos cosas. Si nosotros recordamos experiencias pasadas, por ejemplo, que es algo que nos pasa, oye, Girasol, ¿qué quieres comer? Ah, hoy día se me antojó pizza y decidí rápido. Pero puede haber otro día que me digan, oye, Girasol, ¿qué se te antoja comer? Oye, mira, no tengo la menor idea. ¿Sí? O sea, uno siempre fluctúa por esas dos cosas. Es algo que también hay que tenerlo en cuenta. Y otro factor importante es el control de la emoción tiene que ver mucho con este término de aceptarlo, como decía Freddy. Yo tengo que aceptar de que estoy molesto, yo tengo que aceptar de que estoy frustrado, ¿sí? Y el otro punto es ralentizar tus reacciones. O sea, lo que hay que tener en cuenta en tema de inteligencia emocional no es que Girasol, soy una persona que grita mucho, al día siguiente ya no vas a gritar. No es así. Lo que tú haces inteligentemente con tus emociones es que le das un proceso de cambio. Es decir, de lo elevado, poco a poco, como un proceso, es decir, ralentizar, nosotros sabemos que es un proceso, ¿sí? Que va de 1, 2, 3, no es algo que va de 1 a 2 automáticamente, ¿sí? Es algo, no es que sea lento, sino es un proceso que va evolucionando. Sí, eso también es súper importante tenerlo claro. Básicamente es esto. Entonces digamos que la fórmula matemática para el tema de control de emoción.
Sucede un evento, automáticamente uno piensa y tiene un sentimiento, lo que le genera una respuesta emocional. ¿Sí? Pongamos un ejemplo claro. Llegamos a un restaurante, es el evento. ¿Sí? Pido la carta y ordeno mi menú. Automáticamente se me viene a la cabeza cuánto tiempo demorarán. Ah, se me ha antojado comer esto. Mira que estoy feliz porque estoy con la persona. ¿Me entienden? En ese momento pasa ese proceso. En ese momento que uno está pensando y está sintiendo, es el proceso de interceptación o es el proceso de control para que tú puedas dar una respuesta emocional. ¿Eso qué quiere decir? Si tu pensamiento está mucho de que esto se demora demasiado, mira que ya he llamado 5 veces y no me atienden, que estoy molesta, que esto. Si yo sigo con ese flujo, mi respuesta va a ser como el conejo, va a ser fast. Va a venir el mozo y me va a decir, señorita, ¿necesita comer? No, ya no quiero nada, me voy porque esperé demasiado. ¿Sí? A eso se refiere. A que si yo paso la misma situación y empiezo con el pensamiento, oye, se están demorando mucho, yo me siento incómoda, intercepto eso y de repente me paro y voy y digo, oye, pero yo me estoy demorando mucho, ¿me pueden atender? Si alguien me contesta, ya cuando venga el mozo, la persona a atender, la respuesta emocional que voy a tener ya no va a ser tan no, sino va a dar a cierta apertura a cierto tema de que mi experiencia en el restaurante sea de lo más maravilloso. ¿Sí? A eso se refiere. La siguiente sesión, antes de hablarles de una habilidad puntual en tema laboral, pues vamos a recordar un poquito esto porque creo que quedó chico un poco el tema, sobre todo con el tema del control, ¿sí? O el tema de cómo ser inteligente emocionalmente. Edgar, ¿emociones y sentimientos son lo mismo? No, es diferente. Caterine, ¿por qué pasa eso cuando uno va a pasar una entrevista de trabajo? Siempre me dan ganas de ir al baño, pero luego me relajo y me expreso normal. Porque es parte de, es natural, porque recuerda que es un desafío el tema de la entrevista laboral, porque tú tienes que encontrar esa expectativa del nuevo trabajo y vas a ir a entrevista con gente que no conoces, a demostrar un poco la capacidad, es decir, por qué te tienen que contratar. Entonces es algo natural que el cuerpo experimente ese tipo de cambios. El tema es que aprendamos un poquito a controlar eso. ¿Sí? Licenciada, tengo una Ok. pregunta. Dime, Freddy. Mi pregunta es, ¿usted qué recomienda al momento de Ajá. tomar una decisión? ¿Decidir teniendo emociones positivas o decidir teniendo emociones negativas? O sea, decidir algo con alegría o teniendo ira, no sé. Para mí, por ejemplo, para decidir algo, uno debe estar tranquilo, calmado y en paz, porque de acuerdo a mi experiencia, cuando he sentido amor, he prometido cosas que no le he cumplido tal vez, y cuando uno tiene odio, pues puede decir cosas que también se arrepiente, ¿no? Nada más Pero eso. Freddy, respondiendo un poco a tu pregunta, y perdón que sea un poco rápida para responder porque no quiero robarles mucho tiempo, y por ahí salta otra persona que pregunte, la respuesta te la has dado tú mismo. Una decisión se toma de acuerdo al autoconocimiento que uno se tiene, como tú dices. Las decisiones que las has tomado feliz te dan muy bien. Las decisiones con las cuales que de repente has estado un poco triste no han estado funcionando, pero la respuesta te la has dado tú. No existe una fórmula de alguna manera establecida, no es como que sea una receta. Recordemos que todo es en base a emoción. Si tú aprendes a controlar eso y sobre todo las conoces, empieza un poco el flujo de decisión que uno pueda tener. Como les puse el ejemplo, en algún momento somos súper rápidos y en algún momento toca ser un poco como una tortuga, porque es parte de, pero mucho tiene que ver con la situación y el impacto que también esto implica, ¿no? Joana me dice, ¿qué debe de hacer una persona cuando está pasando una emoción fuerte como ira? ¿Qué se recomienda? El tema de emociones fuertes, normalmente, por ejemplo, yo estaba escuchando mucho a un especialista, tiene que ver mucho con, o sea, el tema de la emoción no es algo suelto, ¿sí? Ojo, porque el tema de emoción es todo tu cuerpo y tu cuerpo tiene una parte cerebral que tiene mucho químico, como puede ser el cortisol o la dopamina, ¿sí? Entonces, cuando uno está con ira, normalmente el cuerpo lo que experimenta es niveles elevados de cortisol y niveles acelerados de dopamina. Entonces, el cuerpo lo que va a hacer automáticamente es reaccionar de manera dura porque se va a sentir atacado internamente. No solamente a nivel emocional, sino también a nivel químico, por decir así. Entonces, por eso normalmente cuando uno está molesto, o grita, o chanca, o rompe. ¿Por qué? Porque de alguna manera está llegando al tope.
Entonces, normalmente cuando uno tiene ese tipo de sentimientos, tienes que tratar de romper de alguna manera, quebrar, sea que te pegues el grito del mundo sola o solo, o sea que agarres algo y realmente lo rompas, ¿sí? Pero sí tienes que salir un poco, porque si tú sigues, no sé, discutiendo con una persona y el estímulo sigue, tú vas a seguir y seguir y seguir, porque vas a sentir que de alguna manera es lo que quieres. Entonces, definitivamente toca hacer una pausa y salir, es decir, tienes que hacer algo totalmente, no puedes continuar en lo que te sigue molestando, en lo que te sigue haciendo dar ira, por decir así, ¿sí? También suele pasar eso, Laura, tiene que ver mucho con el tema emocional, porque recuerda que las emociones son un conjunto. Cuando uno tiene una nueva experiencia o tiene un desafío, cuando uno va a dar el examen o va a hacer la presentación, recuerda mucho que al final es un proceso, desde donde empiezas hasta el momento que va a llegar tu día de exposición o lo que sea. Si en ese proceso tú no haces estas interceptaciones, te puede pasar el tema del bloqueo mental, que eso sí pasa. Bueno, chicos, les he robado como que 4 minutos más. La siguiente sesión por ahí que acelero un poco algunos temas y les prometo de alguna manera regalar algunos minutos más en temas sobre todo de control emocional, algo que veo que les interesa mucho también, antes de entrar puntualmente al punto 2, que también es interesante poder desarrollarlo, ¿no? Espero que el taller les haya gustado. Cualquier cosa con Lian, cualquier duda, pónganselo a ella. Es muy importante saber cómo se sienten dentro del taller, que es algo que también a mí me interesa mucho saber, para ver un poquito si sigo mejorando el tema o viendo para ir hacia el lado y si lo que les estoy diciendo de alguna manera también les pueda ser útil, ¿sí? Muchísimas gracias por el tiempo. Les deseo la mejor noche que puedan tener. Disfruten, vayan a tomar un café o algo, porque sé que estar 1 hora y media conectada a la computadora también desconecta un poquito. Maritza, yo no sé si te dan la palabra, pero yo no puedo manejar el tema de las levantadas de las manos, no puedo abrir micrófonos, eso lo hace Lian. Si no, encantada de ayudarles. Si no, les puedo leer el mensaje para el que ustedes puedan desear. ¿Sí? Muchas gracias, Luz. Mil gracias. Muchas gracias, Victoria, también. Bueno, chicos, los veo en la siguiente clase. Cuídense bien. Buenas noches.